Mi hermana vació la cuenta destinada a la cirugía de mi hijo para irse de vacaciones con su novio. Mis padres la defendieron. Les advertí que se arrepentirían. Y no tuvieron que esperar mucho para comprobarlo. Mi hermana se llevó hasta el último dólar de la cuenta que tenía guardada para la cirugía de mi hijo. Todo para irse de vacaciones con su novio. Y lo peor, mis padres salieron a defenderla. Yo les advertí que eso les iba a costar caro, y la verdad, no pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta. Tengo 29 años, soy padre soltero y estoy divorciado. Mi hijo, Leo, tiene 8 años. No me considero un hombre perfecto, pero siempre he tratado de mantener cierta paz dentro de la familia, aunque eso casi siempre signifique que yo termino pagando los platos rotos. Todo empezó la semana pasada, cuando recibí una notificación del banco en el celular. Nada dramático al principio, solo un aviso sobre una retirada grande. Estuve a punto de ignorarlo, porque a veces llegan esas alertas que parecen falsas, pero justo recordé que el fin de semana pensaba mover el dinero para la cirugía de Leo a otra cuenta más segura. Así que entro a revisar, y lo que siento no fue un shock de película, sino más bien un golpe seco en el estómago. La cuenta estaba prácticamente vacía. Solo quedaba un pequeño saldo, como migajas. Actualicé la aplicación 5 veces, con la esperanza de que fuera un error, pero nada cambiaba. Para que se entienda bien, Leo nació con una condición cardíaca rara. No hablo mucho del tema porque no quiero que lo definan por su enfermedad, pero necesita una operación pronto. No es que corra peligro inmediato de muerte, pero sí es algo serio, y mientras más rápido lo hagamos, mejor. He pasado casi año y medio guardando cada centavo posible. Me privé de lujos, vendí cosas, dejé de salir. Todo con el único objetivo de reunir el dinero suficiente para esa cirugía. En mi familia existe desde siempre esta costumbre de tener una cuenta compartida para asuntos importantes. La abrieron mis padres hace años, principalmente para ayudar a mi hermana Julia cuando estudiaba en la universidad. Con el tiempo, Julia y su novio Marcos vivieron en casa de mis padres, prácticamente mantenidos. Yo nunca dije nada porque ya conocía la dinámica de favoritismos en casa. Así que cuando vi la cuenta vacía, lo primero que pensé fue que tal vez era un error mío o un fallo de la app. Le mandé un mensaje rápido a mi madre: ¿tú moviste el dinero de la cuenta? No encuentro los fondos para la cirugía. Me contestó una hora después, con evasivas: todo está bien, no te preocupes. Hablamos pronto. Nada que sonara a ella. Eso me dejó con mala espina. Entonces abrí el grupo familiar de WhatsApp y ahí estaba, Julia, sonriente en el aeropuerto, pasaporte en mano, haciendo la señal de la paz. Detrás, Marcos con esas gafas ridículas que siempre usa. El pie de foto decía: sueños que se hacen realidad. Y debajo, mis padres y varios familiares felicitándola con corazones y emojis. Me sentí como si estuviera atrapado en una comedia absurda. Llamé a mi padre, pero no respondió. Escribí directamente a Julia: ¿sacaste dinero de la cuenta compartida? Me dejó en visto. Marcos tampoco respondió. Abrí sus historias y ahí estaban, en la sala VIP, brindando con champán y etiquetando a la aerolínea. Clase ejecutiva. Literalmente. Y ojo, no es que yo esté en contra de viajar, pero no somos millonarios. Y yo sabía exactamente cuánto había en esa cuenta porque la mayoría de ese dinero lo puse yo. La rabia me empezó a hervir en el cuerpo. Llamé otra vez a mi madre, y cuando contestó lo hizo con un tono cansado, como si yo fuera el problema por estar llamando. Le solté directo: ¿Julia usó el dinero de la cirugía de Leo? Ella me dijo: Mateo, ese dinero no es solo tuyo, es dinero de la familia. Me quedé helado. ¿De qué demonios hablas? Ese dinero es para una operación que mi hijo necesita en menos de un mes. Ella suspiró, y con la mayor calma me explicó que Julia había pasado por muchas cosas, que nunca había tenido un viaje real con Marcos y que merecía disfrutar un poco. Me quedé en silencio, incrédulo. Le contesté que esto no era lo mismo de siempre, que no se trataba de caprichos ni vacaciones, que era por Leo. Ella se defendió diciendo que ya se arreglaría, que no hiciera un drama, que la felicidad de mi hermana también era importante. Colgué con las manos temblando, pero no de miedo, sino de pura ira. Pasé horas llamando y escribiendo mensajes, intentando que Julia respondiera. Lo único que subió fue una selfie desde el avión, con la bandera de España en el pie de foto. Marcos detrás, con los pies arriba, sonriente. La furia me consumió y fui directo a casa de mis padres. Los encontré viendo televisión, como si todo estuviera en orden. Les pregunté de frente: ¿dejaron que Julia se llevara el dinero de la cirugía de Leo para un viaje? Mi padre se encogió de hombros y dijo: ella lo ha querido hacer por años, se lo merece.
Leo es fuerte, ya recuperaremos el dinero. Me reí para no llorar. Mi madre intervino diciendo que no fuera dramático, que no era como si me hubieran robado. Yo le contesté que eso era exactamente lo que habían hecho. Ella se levantó, me enfrentó y me dijo que siempre me hacía la víctima, que no era el único con problemas. Por primera vez en mucho tiempo levanté la voz y dije, si la operación de Leo se retrasa por esto, no se los voy a perdonar jamás. Mi madre puso los ojos en blanco y me dijo que madurara. Como si fuera poco, Julia llamó por videollamada desde España, con un trago en la mano y sonriendo como si nada. Me dijo, ¿por qué tu hijo debería importar más que nuestro sueño? Estuve a un paso de lanzar el teléfono. Detrás, Marcos se reía a carcajadas. Mis padres se quedaron de brazos cruzados. Yo les dije, se van a arrepentir antes de lo que creen. Mi madre intentó agarrarme del brazo, pero me solté. Mi padre amagó con levantarse, pero se volvió a sentar. Julia colgó diciendo que estaba ocupada. Salí dando un portazo. Escuché a mi madre gritar, no vuelvas hasta que se te pase. Ni siquiera me giré. Así que sí, se acabó. No voy a seguir siendo el cajero automático de esta familia. Si quieren jugar a los favoritismos, está bien, pero ahora verán lo que pasa cuando uno se harta de verdad. Ya estoy separando todo lo que controlo de esa cuenta compartida. Y eso es solo el comienzo. Ellos mismos fueron los que lo convirtieron en un tema de dinero y prioridades. Pues bien, ahora sabrán lo que significa perderme. Y si alguien quiere decir que estoy siendo egoísta o exagerado, me da igual. Después de esta noche, no pienso contenerme más. Lo que viene no va a ser bonito. Después de salir de la casa de mis padres, ni siquiera fui directo al departamento. Me subí al auto y empecé a manejar sin rumbo, solo para despejar la cabeza. No lograba procesar cómo era posible que mi propia familia se hubiera sentado frente a mí, tan tranquilos, a decir que el dinero para la cirugía de Leo no era tan importante como que Julia pudiera irse de viaje. Sí, suena ridículo cuando lo digo en voz alta, pero fue exactamente lo que pasó. Parte de mí esperaba que alguien me llamara, que recapacitaran después de verme salir así. Pero nada. Silencio total. Lo único que apareció en el grupo familiar fue una foto de un perro cubierto de pelos. Como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, mientras Leo me pedía panqueques para desayunar, yo estaba ahí, parado frente a la sartén, pero con la mente en otro lado, tratando de entender en qué momento mi vida había terminado así. En ese momento sonó otra notificación en el teléfono. Era una nueva publicación de Julia en Instagram, ella y Marcos en Madrid, con jugos de naranja en la mano y sonriendo frente a un edificio histórico, como si acabaran de ganar la lotería. Encima había etiquetado a mi madre, y los comentarios eran un desfile de frases como «te lo mereces». Y claro, mi madre dándole corazones como si nada. Me dio hasta risa de lo descarados que eran. Ni siquiera intentaron disimular lo que habían hecho. Se lo mostré a Leo, y él, con la inocencia de sus 8 años, solo se encogió de hombros y me preguntó, ¿es tu hermana? Le dije que sí, y volvió a enfocarse en sus panqueques. Él todavía no entiende la magnitud de todo esto, pero sé que algún día lo hará. Ahí mismo tomé una decisión, si ellos iban a actuar así, yo no iba a quedarme quieto. Empecé a repasar mentalmente todas las cosas que yo cubría y de las que mis padres o Julia se beneficiaban. El plan familiar de celulares estaba bajo mi nombre. Las cuentas de streaming también. El seguro del carro de mi madre seguía vinculado a mi cuenta porque nunca se molestó en transferirlo. Incluso el wifi de la casa de mis padres lo pagaba yo. Y ni hablar del plan familiar de Spotify. Pero siendo sincero, cortar todo eso de golpe se me hacía casi insignificante en comparación con lo que me habían hecho. Yo quería que de verdad sintieran las consecuencias. Así que empecé con algo más grande. Entré a la aplicación del banco, retiré lo poco que quedaba en esa cuenta familiar, menos de $50, y la cerré de inmediato. Abrí otra cuenta, solo para Leo y para mí. Luego escribí en el grupo familiar, ya no voy a pagar nada que no sea mío. Si quieren algo, arréglenselas ustedes. Sin explicaciones, sin pedir permiso. La respuesta de mi madre fue un emoji de pulgar hacia abajo. Julia me dejó en visto, como siempre. Mi padre ni se tomó la molestia de responder. Lo de siempre. Después llamé a la gente de mi familia con la que realmente tengo trato, como mi prima Esther y mi tía Melissa. No entré en detalles, solo les dije que el dinero de la cirugía de Leo ya no estaba, porque Julia había decidido que necesitaba unas vacaciones y mis padres lo habían permitido. No pedí ayuda, solo quería que supieran la verdad.
Esther me contestó incrédula, ¿estás hablando en serio? Me llamó de inmediato. Me dijo que últimamente había notado raro a mi madre, que incluso le había pedido ayuda con algunas cuentas, pero no entendía el motivo. Le resumí lo básico y ella me respondió, eso está muy mal, voy a ir a verlos pronto. Y así, poco a poco, la noticia empezó a correr. Las famosas cenas familiares que mi madre siempre organizaba dejaron de llenarse. La gente comenzó a alejarse. Mientras tanto, Julia seguía inundando Instagram con fotos de sus vacaciones, en la playa, probando churros, paseando por mercados con Marcos. Terminé silenciando sus historias, pero igual me llegaban capturas de pantalla de conocidos que me las mandaban. Cada vez que veía su cara sentía una mezcla de rabia y desprecio. Jamás dio una explicación. Nunca mandó un mensaje. Actuaba como si nada hubiera ocurrido. Ella siempre fue la hija dorada, pero esta vez cruzó una línea demasiado grande. ¿Y Marcos? Marcos solo está ahí para aprovecharse. Mis padres lo ven como alguien simpático, el tipo que sabe hacerlos reír y que los hace sentir jóvenes. Para mí, no es más que un parásito. Aún así, mis padres intentaban organizar un nuevo asado familiar, como si nada hubiera pasado, esperando que yo apareciera con una sonrisa como si todo estuviera bien. Les dije claramente que no iba a ir mientras no repararan lo que hicieron. Mi madre me acusó de ser dramático y dijo que la estaba avergonzando. Mi padre apenas escribió un mensaje corto, no lo hagas más difícil. Mi respuesta fue simple, devuelvan lo que robaron. Y otra vez, silencio absoluto. En los días que siguieron, las consecuencias empezaron a alcanzarlos. Mi padre me llamó enojado porque el wifi había dejado de funcionar y porque su línea de teléfono estaba caída. Le respondí, ese ya no es mi problema. Arreglátelas solo. Mi madre me pidió acceso a Netflix. Le mandé un emoji encogiéndome de hombros. Julia me llamó una sola vez y colgó sin decir nada. Supongo que esperaba que yo diera el brazo a torcer, pero no lo hice. Incluso fui a su casa a recoger algunas cosas mías que habían quedado ahí. Mi padre trató de detenerme en la puerta, diciéndome, no eres bienvenido si vas a actuar así. Lo ignoré, agarré mis cajas y me fui. Mi madre me persiguió hasta la calle gritándome que yo estaba destruyendo la familia. Yo le respondí, eso ya lo hiciste tú. Me dio un manotazo en el brazo, no fuerte, solo lo justo para demostrar su rabia, y después me cerró la puerta en la cara. Siempre supe que Julia era su favorita, pero nunca imaginé que la elegirían por encima de Leo. Entiendo que ella siempre fue la soñadora y yo el responsable, pero esto pasó de cualquier límite. Julia es así porque mis padres nunca la dejaron enfrentar las consecuencias. Cada error que cometía era cubierto, cada deuda pagada, cada excusa justificada. A mí me tocaba la paciencia, el silencio y la carga. Así fue creciendo, convencida de que el mundo giraba a su alrededor. Y ahora lo está repitiendo, solo que en una escala mucho más grande. De pronto, empecé a recibir mensajes de gente con la que no hablaba hacía años. Amigos de Julia, incluso un primo de Marcos, todos queriendo saber qué había pasado. Les dije la verdad, sin adornos. No estaba buscando compasión, solo quería que se supiera. Incluso yo mismo publiqué algo en Instagram, una foto del papeleo del hospital de Leo, con la frase, supongo que ahora estamos solos. No mencioné a nadie, pero el mensaje era claro como el agua. Después de aquel portazo, las cosas empezaron a ponerse raras. Lo primero que noté fue que varios amigos de Julia dejaron de comentar sus publicaciones. Al menos los que yo conozco. Incluso el primo de Marcos me escribió un mensaje diciendo, eso fue muy bajo, lo siento. 2 días después del estallido, mi teléfono no dejaba de vibrar. Tenía 38 llamadas perdidas, la mayoría de mis padres y de Julia, unas cuantas de Marcos. Revisé los mensajes, mi madre me había mandado una ráfaga de textos diciendo llámame, tenemos que hablar urgente. Julia, por su parte, me había dejado un audio llorando, gritándome que le estaba arruinando el viaje y que la estaba dejando en ridículo. Y mi padre, en su estilo, solo escribió, ya basta. Estás empeorando todo. No contesté a ninguno. En vez de perder tiempo en discusiones, empecé a moverme en serio. Llamé de nuevo a mi prima Esther y le dije que esta vez no iba a soltar el tema. Su respuesta fue simple, ya era hora de que alguien los enfrentara. Me ofreció su apoyo, pero le aclaré que no lo necesitaba. No estaba buscando aliados. Lo que quería era que entendieran que yo ya no iba a ser su alfombra. Me senté y empecé a documentar todo lo que había pagado en los últimos 5 años. Cada cuenta, cada préstamo,
cada gasto que cubrí en el supermercado, los planes de celular, todo. La lista era tan larga que hasta me dio coraje leerla. La imprimí, le tomé fotos y las mandé al grupo familiar con un mensaje: si la familia comparte todo, entonces es hora de que ustedes también empiecen a aportar. El grupo se quedó mudo por un rato. Nadie respondió. Luego Julia me escribió en privado: no puedo creer que estés haciendo esto. Me estás dejando mal. Y yo le contesté: tú sola te dejaste mal. Al minuto me bloqueó. De ahí en adelante fue un caos de llamadas y mensajes. Mi tía Melissa intentó intervenir como mediadora, pero esta vez no iba a permitir que todo quedara escondido bajo la alfombra como siempre. Le prometí a Leo que íbamos a encontrar una solución, y por primera vez en mucho tiempo lo dije creyéndolo de verdad. Quizás esto era justo lo que tenía que pasar para que algo cambiara. No estaba esperando disculpas, lo que quería era justicia. Y aunque suene raro, verlos revolverse ahora, intentando controlar la situación, me dio una sensación de alivio. Porque por fin estaban probando aunque fuera una parte del daño que me hicieron. Esto recién empezaba. Y yo estaba dispuesto a ir hasta donde más les doliera. No importaba si me llevaba días, semanas o meses. No pensaba parar hasta que entendieran la magnitud de lo que habían hecho. Sabía que lo peor estaba por venir, que el verdadero caos todavía no había empezado. Y lo confirmé cuando recibí la avalancha de llamadas, 38 en una sola noche, un récord para mí. Pensé, ingenuamente, que tal vez se habían dado cuenta de su error, que quizá iban a devolver al menos una parte del dinero. Pero no. En lugar de eso, todo se volvió aún más enredado. Lo primero raro fue el silencio repentino de mi madre. Ella es de las que no aguanta 2 horas sin mandarme un meme o un recordatorio, y de repente, nada. Sospechoso. Abrí el grupo familiar y me encontré con indirectas pasivo-agresivas entre mi padre y un par de tías. Comentarios sobre el respeto, las apariencias, lo importante que es mantener la unión familiar. Típico, en vez de hablar de frente, lanzan dardos disfrazados. Julia siguió subiendo fotos de su viaje un par de días más, pero poco a poco la interacción desapareció. Después empecé a recibir mensajes de conocidos y familiares lejanos: ¿todo bien con tus padres? Escuché algo raro, yo me hacía el tonto hasta que mi prima Esther me escribió: tu mamá está histérica por lo del grupo. Dice que le arruinaste la armonía. Yo le contesté: tal vez debió pensar en eso antes de robarse el dinero de la operación de Leo. Esther me mandó un emoji riéndose y agregó: sabes que nunca lo va a admitir. Y tenía razón, ya lo sabía. Poco después mi padre me llamó, quejándose de que ya no podía entrar a Netflix ni a las demás plataformas, y que además el internet estaba cortado. Le respondí: ese no es mi problema. Yo no pienso seguir pagando nada de ustedes. Y le colgué. Más tarde, mi madre apareció en la puerta de mi casa, brazos cruzados, con esa mirada de mártir. Me pidió hablar. Le abrí, pero apenas se sentó empezó con las culpas de siempre, que estaba haciendo sentir mal a Julia, que no se deben ventilar los problemas familiares, que estaba arruinando todo con mi escándalo. Yo le contesté claro: tú elegiste a Julia por encima de Leo. Ya no voy a seguir fingiendo. Intentó arrebatarme el celular, no lo logró, golpeó la mesa con rabia y salió hecha una furia. No me moví. Marcos también me mandó mensajes, pero eran pura provocación: nunca vas a lograr que la gente te apoye. Julia siempre fue la que importó. Lo ignoré por completo. Un par de días después de que llegaron a España, empecé a recibir alertas de que alguien intentaba entrar en mis cuentas bancarias. No era coincidencia. Estaba claro que eran Julia o Marcos, queriendo ver si había transferido lo que quedaba. Cambié todas las contraseñas y activé alertas nuevas. Y entonces, sin un gramo de vergüenza, Julia me escribió. No para disculparse, claro, sino para pedirme dinero porque su tarjeta estaba siendo rechazada. Casi me atraganto con el café. Le respondí: pregúntale a mamá y papá. Y ella contestó con un: lo que sea. Eres un idiota. Al día siguiente subió una historia en Instagram que decía: hay gente que no soporta verte feliz. Ni me molesté en reaccionar. Era obvio que estaba desesperada por salvar su imagen. Finalmente, mis padres organizaron una reunión urgente en su casa. Fui con Leo porque no tenía con quién dejarlo. Ellos ya estaban ahí, y Julia se conectó por videollamada desde lo que parecía un hotel barato. El cabello hecho un desastre, y Marcos al fondo caminando nervioso. Mi madre abrió la reunión intentando sonar seria: hablemos como adultos. Yo le respondí sin rodeos: no hay nada que hablar. Devuelvan el dinero de la operación de Leo o me voy. Julia empezó a gritar:
con la voz rota, diciendo que yo le estaba destruyendo la vida y que todos ahora la veían como si fuera una mala persona. Mi padre, sin perder la costumbre, se metió en la conversación: estás siendo terco. Todo esto se pudo evitar si te hubieras quedado callado. Lo miré y no pude evitar soltar una risa amarga, porque justo ese es el pensamiento que nos trajo hasta este desastre, el silencio como excusa para barrer la mugre debajo de la alfombra. Y como si no bastara, Marcos apareció en la pantalla y dijo con todo el descaro del mundo: Julia merece algo mejor que esta familia. Ahí sí perdí la paciencia. Le contesté que no, que lo que Julia merecía era exactamente lo que le estaba pasando. En ese momento mi madre se levantó, se me plantó enfrente y me dijo que estaba actuando como un niño, que Leo no necesitaba la operación todavía, que yo lo estaba usando para manipularlos. Sentí que la sangre me hervía. Le respondí que los que habían usado a Leo eran ellos, cuando le robaron el dinero de su operación. Ella intentó empujarme hacia la puerta, pero me mantuve firme. Mientras tanto, Julia lloraba desde la pantalla y mi padre permanecía ahí, quieto, sin decir nada, como si no fuera parte del problema. Al final agarré a Leo y salí de la casa, cerrando la puerta de un portazo. Afuera, él me preguntó con su voz tranquila si íbamos a ir a casa de sus abuelos para su cumpleaños. Le contesté que este año no. Solo asintió, sin reclamar. La verdad, lo está sobrellevando mucho mejor que yo. La semana siguiente las cosas empezaron a derrumbarse para ellos. Mi padre me escribió otra vez, esta vez más desesperado, pidiéndome que pagara una factura con la promesa de reembolsármela después. Le dije que no. Luego llamó mi madre, diciendo que lamentaba cómo se dieron las cosas, pero sin especificar nunca qué era lo que realmente lamentaba. Era puro rodeo, intentando que yo dijera que exageré. No cedí. El grupo familiar quedó muerto, en silencio total. Nadie escribía nada. Mis tíos casi ni contestaban cuando mis padres hablaban. Las fotos que Julia seguía subiendo apenas recibían 2 o 3 likes, y siempre de gente de su universidad que no tenía idea de lo que estaba pasando. Marcos, en su línea, me mandó un mensaje larguísimo culpándome de arruinar su viaje y sus finanzas, y lo remató con la frase de que siempre estuve celoso porque era el segundo en todo. Ni siquiera me gasté en responder. Una noche, Julia me llamó llorando. Decía que sus tarjetas estaban saturadas, que no podían comprar los pasajes de regreso y que mis padres no tenían dinero para ayudarlos. Le contesté que tal vez debió pensarlo antes de robarle a su sobrino. Me colgó. Poco a poco empecé a enterarme de cosas por primos y conocidos. Mi familia se había convertido en el drama del que todos querían huir. Nadie invitaba a mis padres a reuniones. Los amigos de Julia desaparecieron y hasta los de Marcos empezaban a tomar distancia. No era un escándalo público, simplemente la consecuencia inevitable de sus actos. La gente se alejaba en silencio, y sé que mis padres lo estaban sintiendo. Escuché que mi madre trató de convencer a Esther para cenar, pero ella le dijo que tenía trabajo. También me enteré de que mi padre se quejaba con mi tío, diciendo que todos en la familia eran unos malagradecidos. Y sí, eso pasa cuando uno deja de ser el cajero automático de la familia. No voy a decir que se siente bien, porque no. Es agotador, es triste. Pero al menos sé que esta vez no se salieron con la suya. Por primera vez están probando lo que significa perder el apoyo que siempre dieron por sentado. Y entonces, una noche, mi madre volvió a mi casa. Esta vez llorando de verdad. Me dijo que necesitaban ayuda, que no podían pagar el alquiler, que si podía prestarles algo de dinero. Le contesté que lo haría solo cuando devolvieran lo que le quitaron a Leo. En ese instante se transformó, empezó a gritarme que yo era un insensible, que Julia jamás hubiera hecho algo así con la familia. La dejé hablar, sin responder. Leo salió de su cuarto, nos miró un segundo y volvió a encerrarse. Mi madre, como último intento, lanzó una amenaza: vas a arrepentirte de esto cuando necesites a tu familia. Le respondí calmado: tú misma te encargaste de que ya no la tuviera. Ella me dio un golpe en el brazo. Murmuró que yo era igual a la familia de mi padre y salió azotando la puerta con tanta fuerza que la pared tembló. Y aquí estamos, solo Leo y yo. Duele, no lo voy a negar. Me duele que me pinten como el villano. Pero al menos esta vez me defendí, y sobre todo, defendí a mi hijo. Y aunque suene cruel, saber que Julia y Marcos están atrapados en España, sin dinero y desesperados, me da la sensación de que finalmente existe algo de justicia en todo esto. Pero no me engaño, esto no terminó. Estoy preparando algo para que nunca más puedan volver a repetir lo mismo. Daré otra actualización cuando todo reviente del todo, pero puedes creerme,
No pienso parar hasta que cada uno de ellos sienta en carne propia lo que es ser utilizado y luego descartado. A veces hay que arrasar con todo para poder empezar de nuevo. Y yo apenas estoy encendiendo el motor. Última actualización, creí que ya había llegado al límite del drama familiar, pero estaba equivocado. Lo que pasó después me hizo darme cuenta de que apenas estaba empezando a subir la cuesta. Es increíble cómo algunas personas, aun después de quedar expuestas, prefieren aferrarse al orgullo antes que admitir la verdad. Si quieres conocer realmente a alguien, fíjate cómo se comporta cuando está acorralado y sin recursos. La primera señal fue una solicitud de dinero en Venmo de parte de Marcos, $50 con la nota, ¿para comida? No le contesté. Después de todo lo que hizo, no iba a darle ni un centavo. Un par de horas más tarde, me llegó un mensaje privado de Julia. No para disculparse, claro. Solo para pedirme ayuda una última vez porque, según ella, España era mucho más cara de lo que habían imaginado y mis padres ya no podían mandarles nada. La dejé en visto, igual que ella me dejó a mí cuando la necesité. Justicia poética, pensé. Después de eso, el grupo familiar se volvió a mover. Esta vez fue mi madre, escribiendo párrafos y párrafos como si de repente hubiera caído en cuenta de que ya nadie la apoyaba. Empezó con un tono amable, pero enseguida me culpó de poner a toda la familia en su contra. No contesté nada. Mi prima Esther me mandó una captura de pantalla de esos mensajes y escribió, tanto por la lealtad familiar. Solo le respondí, ellos empezaron esto. Ella replicó, no te equivocas, pero esto se está poniendo feo. Y sí, tenía razón. Solo que yo no fui quien lo llevó hasta este punto. Así que me puse manos a la obra. Tenía guardadas pruebas de años, facturas, transferencias, ayudas económicas. Armé un documento con cada centavo que puse en la familia desde que cumplí 20. Lo envié a mis tíos, primos e incluso a algunos amigos cercanos de mis padres que siempre defendieron a Julia como si fuera una santa. No añadí ni una palabra de más. Solo números. Y escribí, si quieren saber por qué ya no me interesa seguir en esto, aquí está la explicación. Algunos me respondieron sorprendidos. Juan, por ejemplo, llamó a mi madre y le dijo que no volviera a pedir ayuda hasta que me devolviera lo que era mío. Después fui más allá. Les escribí a mis padres y a Julia proponiéndoles algo simple, que devolvieran el dinero destinado a la cirugía y pidieran disculpas, o contaría todo. No me refería a hacer una publicación pública, sino a hablar, uno por uno, con cada persona que alguna vez se involucró en una colecta, ayudó con un cumpleaños, o prestó dinero. Mi madre lo llamó chantaje. Yo respondí, llámalo como quieras, pero ya no voy a seguir siendo el plan B. Volvieron a atacarme con lo mismo de siempre. Que estaba destruyendo a la familia, que solo pensaba en el dinero, que era egoísta. Ya ni siquiera discutía. Solo repetía, devuelvan el dinero o esto se termina. Julia intentó manipular la situación. Me dijo que Leo no recordaría nada de esto cuando creciera y que yo estaba empeorándolo al seguir con el tema. Le contesté, tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Los días siguientes fueron un desastre. Mis padres empezaron a llamar a todos los amigos en común intentando convencerlos de que hablaran conmigo. Algunos me llamaron para entender qué pasaba. Les conté todo, sin exagerar, sin dramatizar. Solo los hechos. Muchos me dijeron que esperaban que las cosas se resolvieran, pero nadie me pidió que perdonara. Incluso mi tío, que siempre decía la familia es lo primero, me mandó un mensaje. No voy a meterme, pero te entiendo. Mientras tanto, Julia y Marcos volvieron de España y se fueron directo a casa de mis padres. Según me contó Esther, discutían todas las noches, culpándose mutuamente por cómo se arruinó todo. Marcos estaba furioso porque creía que mis padres volverían a sacarlos del apuro y Julia me echaba la culpa a mí por no hacerlo. Mi madre seguía escribiéndome, preguntando si Leo iría a cenar con ellos el domingo. Le respondí, no hasta que le devuelvan lo que le pertenece. Me acusó de ser cruel. Le contesté, dilo como quieras. Después intentaron otra estrategia. Julia me escribió una noche diciendo que tenía un plan para devolverme el dinero si la ayudaba a conseguir un trabajo extra. Me reí en voz alta. Le dije, ahora te toca valértelas por ti misma. Me insultó y colgó. Al día siguiente, me llamó mi padre, intentando hacerse el duro. Dijo que si no dejaba todo esto, no volvería a ser bienvenido en la familia. Le respondí, esa decisión ya la tomaste tú hace tiempo. Entonces llegó el golpe definitivo. Empecé a contactar a todas las personas que ellos habían usado a lo largo de los años, quienes les prestaron dinero, cubrieron gastos o los alojaron.
No hablé mal de ellos, solo conté lo que había vivido y pregunté si alguna vez les devolvieron lo que les debían. La mayoría dijo que no. Les sugerí que dejaran de ayudar hasta que las cosas se resolvieran. Algunos viejos amigos de mis padres los cortaron por completo. Uno incluso me escribió, gracias por avisar. No tenía ni idea. Y así, la fuente se secó. Marcos intentó buscar apoyo de su familia, pero ya lo habían dejado atrás. Al parecer, había hecho lo mismo con ellos antes, siempre prometiendo que pagaría el próximo mes. Julia volvió a escribir. Un largo mensaje lleno de quejas y frases lastimosas sobre cómo no sabía por dónde empezar de nuevo. No contesté. La bloqueé de todo, menos de los mensajes de texto. Después, mi madre apareció en mi puerta. Sin avisar, sin tocar. Entró gritando. Le pedí que se fuera. Me dio un golpe en el hombro y dijo que me arrepentiría para siempre. Le respondí, ya has dicho eso antes y aquí estás. Se fue dando un portazo. Yo seguí adelante. Empecé a buscar nuevas formas de financiar la cirugía de Leo. Hablé con gente que sí estuvo cuando más lo necesitábamos. Nada de dinero familiar, solo un par de amigos y una asociación local que ofreció su apoyo. No fue fácil, pero logré reunir lo suficiente para empezar el proceso. Ya tenemos fecha para la cirugía. No invité a nadie de mi familia. Mis padres están prácticamente aislados del círculo en el que antes se apoyaban. Julia se fue a vivir con un amigo de Marcos en otra ciudad. No he sabido más de ella. Mi madre llama a veces, deja mensajes culpabilizadores que borro sin escuchar. Mi padre ni siquiera llama. A veces todavía me despierto con el impulso de llamar a alguno de ellos, como si quedara algo por resolver. Pero luego recuerdo cada silencio, cada excusa, cada momento en el que me dejaron solo cuando más los necesitaba. Y se me pasa. No estoy esperando redención ni cierres emocionales. No busco que vuelvan arrepentidos, ni que alguien toque mi puerta con lágrimas y una disculpa escrita en voz temblorosa. Ese capítulo está terminado, no con un portazo ni con fuegos artificiales, sino con la certeza de que hay ciclos que no se deben repetir. Leo está bien. Y eso es lo que importa. Va creciendo rodeado de personas que lo cuidan, no porque tengan la obligación de hacerlo, sino porque eligen estar ahí. Hemos construido algo pequeño pero honesto, lejos del ruido y de las deudas disfrazadas de cariño. No sé si algún día cambiarán. Tal vez. Pero ese ya no es mi problema. Porque el verdadero cierre no lo da una disculpa, lo da la decisión de no volver atrás. Y yo ya elegí seguir caminando hacia adelante.